Bienvenidos al pequeño curso de generalidades del simulador Aspen HYSYS. En esta ocasión, el tema de reciclos. Los reciclos en los procesos químicos implican una gran complejidad para su solución debido a que se genera una ambigüedad que tiene que ser resuelta desde el punto de vista matemático. Voy a exponer aquí claramente la ambigüedad. En un proceso como el que estamos viendo ahí en esta diapositiva, observamos de que entre el equipo I1 y el equipo enésimo hay una variable, una corriente de masa que se recircula. Esto es muy normal en los procesos químicos. Entonces, la corriente que se recircula, llamada corriente reciclo, para el primer equipo tiene que ser una corriente conocida por el usuario, por eso la colocamos totalmente azul, lo cual implica de que todas sus variables deben ser conocidas. ¿Para qué? Para poder hacer converger el equipo 1 y que así sucesivamente este haga converger los equipos siguientes. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, la corriente, que aquí la llamamos arbitrariamente corriente forward, debe ser una variable con perdón, una corriente con todas sus variables conocidas. Pero si miramos el equipo enésimo para hacerlo converger, nos damos cuenta de que no necesitábamos la salida, necesitamos ir a sus entradas, y el equipo enésimo, la corriente que sale de él, esta en particular que se recircula, seguramente se hará converger de tal manera que quede todo en negro, es decir, que sea calculado. Entonces, desde el punto de vista de los simuladores, se presenta la ambigüedad. La ambigüedad es que tenemos dos corrientes que en la vida real son la misma, pero que por cuestiones de matemática de la solución de un problema, nos podremos dar cuenta de que nos da diferente. ¿Por qué? Porque nosotros le dimos las datos de entrada. Esto hizo converger al primer equipo, este a su vez al segundo, al tercero, al cuarto, al enésimo, y resulta que el enésimo me entrega como resultado una corriente cuya una o varias variables no coincida con lo que yo ingresé en la forward originalmente. Entonces, esta posible inconsistencia puede ocurrir perfectamente y es más, es lo que suele ocurrir cuando estamos simulando o diseñando procesos. Entonces, estas dos cosas, esta discrepancia en las variables de la corriente, que en la vida real es la misma, debe ser conciliada de alguna manera. Entonces, ¿cómo se resuelve? En los simuladores, en todos los simuladores de proceso, ocurre un evento llamado el recycle o reciclo, que resuelve este problema de conciliar las dos corrientes para que todas sus variables sean iguales o aproximadamente iguales. ¿Esto cómo se hace? Como lo dice aquí la diapositiva, se resuelve mediante una prueba de error múltiple, porque aquí hay que probar todas las variables de las corrientes. Hay que probar su temperatura, su presión, su flujo y todas las composiciones. Y todas ellas tienen que coincidir o ser muy, muy parecidas entre el lado forward y el lado backward. Eh, Hacer esto a mano es bastante complicado porque son muchas variables que hay que resolver simultáneamente, pero pues las herramientas de los simuladores, como por ejemplo una SpaceHysis el Recycle, pues le ayuda a uno a resolver esto de forma automatizada. ¿Qué es lo que él está cuadrando? Además de las variables, él en profundidad también está cuadrando el balance de masa y energía para que la masa y la energía que esté involucrada antes y después del recycle, pues obviamente sea la misma. ¿Cómo es que él hace esa prueba y error? ¿Cómo opera un recycle? Miremoslo a grosso modo para poder entender y después cómo dominarlo, ¿sí? De lo contrario, usted siempre va a estar adivinando a ver si logra hacer que usted, haciendo clics arbitrariamente, hacer que el simulador le converja. No, cuando usted entiende por qué él hace lo que hace, uno entonces va a tener más capacidad de dominarlo y hacer las correcciones que haya que hacerle. Bueno, empecemos. Miremos la situación más ideal, más que ideal, la más deseable. La más deseable es que la corriente backward tengamos todas nuestras variables en negro, es decir, calculadas, y que en la forward ojalá tengamos todas nuestras variables en azul. Esta situación suele ser la más deseable. Puede ser al revés, puede ser que la backward sea todo en azul y la forward todo en negro.
No importa, eso también es deseable. Lo importante es que todo esté azul en un lado y negro en el otro. Eh, en esta situación, pues vemos aquí un ejemplo numérico, solamente para que empecemos a darnos cuenta de lo que hace el simulador. Entonces, como podemos ver, la backward y la forward en algunas variables tiene discrepancias pequeñas, en otras tiene discrepancias un poco más grandes y en otras no tiene ninguna discrepancia. Por ejemplo, la composición es la misma, el flujo tiene una diferencia de 4 kilogramos, 0.01 atmósferas y 0.5 grados centígrados de diferencia. Esto, estrictamente hablando, no son la misma corriente, pero tenemos que hacer de que se parezcan más entre sí, porque de lo contrario, pues no estaremos representando un caso realista. Entonces, el recycle opera básicamente así, muy someramente, en 5 pasos. El primero obvio es estimar el error entre la variable antes, es decir, la backward, y la después, es decir, la forward. Calcular el error en cada variable. Entonces se calcula un error para la temperatura, un error para la presión, un error para el flujo y un error para cada composición. Una vez establecido el error, pues entonces ya puede proceder a trabajar cada variable y empezar la prueba. Entonces, antes de empezar la prueba, el primero pregunta, si ese error es mayor que una tolerancia permitida, que esa tolerancia puede ser configurable por el usuario, pero por defecto pues él tiene una para cada variable, para las temperaturas tiene una tolerancia, para las presiones hay otra y así sucesivamente. Entonces, si el error es superior, el error que calculó en el paso uno es superior a la tolerancia permitida, entonces él tiene que definir un nuevo valor a la variable. Si el error ya cumple la tolerancia, ya que sea que está igual o por debajo de la tolerancia permitida, pues a esa variable le detiene la prueba de error porque pues no necesita estarla ajustando. Bien, entonces, primer paso, calcular el error. Segundo paso, darse de cuenta si el error implica seguir la prueba o no. Y él toma la decisión por cada variable. Con una sola variable que tenga el error que no cumple la tolerancia, pues el recycle seguirá operando normalmente. Digamos que, como en este caso, tengamos unas tolerancias lo suficiente para las 3 primeras. Evidentemente, las 3 primeras están cumpliendo un error relativamente grande. Entonces, tendría que iterar por lo menos por esas 3. Ya por la composición, aparentemente no. Entonces, él dice, sí, tengo que iterar, por lo menos estas 3 variables las tengo que iterar. Entonces él dice, bueno, entonces voy a establecerle o definirle un nuevo valor a cada variable en la corriente de acuerdo a la dirección que el usuario decida en que se va a hacer esa definición. Hay dos posibles direcciones. Hacer la dirección en el sentido forward o hacer la definición en el sentido backward. Uno como usuario es el que decide en qué dirección él va a hacer el cambio. Entonces, si yo decido, por ejemplo, la dirección forward, que es la que él ofrece el simulador por defecto, entonces lo que él va a hacer es que sobre la corriente forward va a tratar de cambiar el valor de la variable que está ahí actualmente. Va a tratar de hacer el cambio sobre esa variable. Y una vez hecho el cambio sobre esa variable, pues entonces él aspirará a que toda la simulación corra y se corrija. Se corrija y se refleje en la corriente backward el cambio. Si yo elijo la backward, entonces lo que estoy tratando de decirle a HYSYS es que HYSYS tome la corriente backward y sobre ella hágame el cambio. Y si sobre la backward hace el cambio, entonces el simulador va a tratar de hacer el cambio aquí y que eso cambie los equipos de los cuales depende esta corriente y a su vez entonces del giro, la vuelta, los grados de libertad hagan de que entonces los equipos que estén dependiendo de la forward pues se actualicen y por lo tanto terminen haciéndose que se parezcan a la backward. Entonces, el forward es por defecto. Para el esquema que tenemos ahí en la diapositiva, es apenas obvio de que la que nos conviene, evidentemente, es la forward. ¿Por qué? Porque es la que tiene las variables en azul. Si están las variables en azul, entonces el simulador las puede cambiar. Si para este ejemplo hubiera elegido backward, pues hubiese tenido problemas porque la backward, curiosamente, todas mis variables están en negro. Entonces, eso haría casi imposible de que yo logre hacer que el simulador me cambie este dato. Hacer cambiar estos datos de la backward, pues eso no depende del simulador, depende de los equipos de los cuales se hizo el cálculo para llegar a estos valores que están en negro calculados.
¿sí? En cambio, los azules son datos que yo suministro, por lo tanto, le estoy dando la libertad al simulador de que se puedan cambiar en cualquier momento. Y entonces aquí lo lógico sería definir la forward. Si se hace forward, entonces el resultado de esta definición, de esta nueva definición, de la nueva definición sería lo siguiente. Por ejemplo, en 99.5 era el valor de la backward, 100 es el valor de la forward. Obviamente no son iguales. Entonces el simulador por dentro puede decir, ah, bueno, entonces si elijo dirección forward, quiere decir que voy a cambiar el 100. ¿Y lo cambio por cuánto? Ah, cambiémoslo por el punto medio entre 100 y 99.5. Ah, ¿que es cuánto? 99.75. Entonces el simulador decide 99.75 para la temperatura, 1.005 para las atmósferas y 102 kilogramos para el flujo. La composición la deja quieta porque pues obviamente esa no tiene que iterar. Y listo, entonces él escogió el punto medio sobre la forward para cambiar y automáticamente él se va para el paso 4. El paso 4 es recalcula toda la simulación, toda la recalcula en función de este cambio que hice sobre la forward, en este caso. Este cambio seguramente hará que algunos equipos se recalculen y a su vez eso otros y otros y otros y al final va a regresarse y la vanguard tendrá que tener unas nuevas condiciones en función del cambio que acabé de hacer. Y sí, el resultado después de que todo el flowchart se calcula y da toda la vuelta sobre el proceso, ese cambio va a resultar de que, ups, es posible que la temperatura la logré cuadrar. Es posible que la presión, si bien no me dio exacta, pero se acercó. Y lo mismo el flujo másico también, por algún motivo no dio exacto, no dio 102 otra vez, pero se acercó más. Ahora está a una distancia más pequeña que la distancia original. Antes estaba a 4 kilogramos hora, ahora estoy solamente a 1.5 kilogramos hora de distancia. Y la composición no me la dañó. Bien. Entonces, como quien dice, esta iteración funcionó y él vuelve y en el quinto paso repite del 1 al 4 una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta cuando todas las variables en el paso 2 pueden cumplir la segunda opción, que es que cumplen la tolerancia y por lo tanto él le tendría la prueba de error. Entonces él itera y itera una y otra vez, en este caso sobre la forward, hasta que todo se recalcule y la backward se vea reflejados sus cambios, tal que cumplan la tolerancia establecida por defecto o que yo le quiera definir. Esto, como pueden ver, es relativamente sencillo de entender. Y es importante porque como el simulador da muchas opciones de configuración, si usted no entiende esto, no lo domina. No lo domina. Es sencillo. Problema típico. El ingeniero químico primíparo en el uso de este simulador suele cometer estos errores. Por ejemplo, acá hay una combinación que se puede en algunos casos, en otros no. Pero a veces hay combinaciones de que cuando uno las arma y las configura, esto las configura mal y por lo tanto el simulador va a fallar. Esta combinación, por ejemplo, así como está, se puede, ¿sí? Yo puedo tener a un solo lado tres en azul, una en negro, y esa que tengo en negro, tenerla precisamente en azul en el otro lado, mientras las otras están en negro, perfectamente. Esto se puede, ¿sí? Pero si usted tiene esta configuración y elige mal la dirección de la transferencia, entonces puede provocar un error de inconsistencia. ¿Por qué? Porque pongámosle datos, pongamos los mismos datos del ejemplo anterior, ¿cierto? Y entonces los 100 kilogramos lo tengo en negro y los 104 ahora están aquí en azul. ¿Y qué tal que yo cometa el error de decirle forward a todo? ¿Está bien forward a la temperatura? ¿Está bien forward a la presión? ¿Está bien forward a la composición? Es más, a la composición, si está perfectamente igual, podría decirle no transfiera, no transfers. Pero bueno, digamos que le ponemos forward, no hay ningún problema. El problema está en que esta forma es incorrecta. ¿Por qué? Por el tercero. Por haberle dicho forward, ¿cierto? Entonces él va a tratar sobre la corriente de forward hacer el cambio. Y es imposible. ¿Por qué? Porque la variable ya viene calculada por equipos aguas abajo de esta corriente, de la corriente forward. Hay equipos aguas abajo que tienen unos grados de libertad armados de tal manera que el flujo me va a dar 100 en negro. O sea, es calculado por otros, no es dado por mí. Entonces el simulador no le queda imposible a él cambiar un 100
por el 102, 103, bueno, el punto medio entre estos dos, entre 100 y 104, que sería más o menos 102. Él no puede cambiar ese 100 por 102 o por 104 porque es valor, porque ese 100 no depende de los grados de libertad como están armados. ¿Sí? Queda totalmente sujeto a los grados de libertad de los equipos aguas abajo de este, no del recycle, no del recycle. Esto no depende del recycle, el recycling, por lo tanto, no puede hacer ese cambio. Entonces, en este caso, la correcta sería tener esta misma situación, pero diciéndole forward a todas, excepto a la del flujo másico, a la cual tendría que decirle backward. Si le digo backward, esta seguramente sí va a funcionar y sí va a hacer el cambio en la dirección correcta. Esto para que lo tengan en cuenta, esto le pasa mucho a los ingenieros primitivos porque no quieren sentarse a pensar cómo es que esta cosa funciona. Eh, entonces la moraleja es que la dirección de transferencia, backward o forward, la dirección debe estar en el mismo sentido de donde están las corrientes independientes o las corrientes que tienen esas variables en su color azul. ¿Sí? De mucho, donde usted vea el color azul, en esa dirección debe poner entonces la dirección de transferencia del recycle. De lo contrario, pues va a generar un error de consistencia y el simulador se va a detener automáticamente y el solver del simulador se suspende en on hold. Entonces tengan cuidado con eso porque una vez se suspenda una vez se suspenda el on hold, usted tiene que resolver el problema de grados de libertad y después de eso sí reactivar el solver de HYSYS. Y a la mayoría de los ingenieros primerizos se les olvida. Arreglan el problema de los grados de libertad, pero se les olvida actualizar perdón, reactivar el semáforo del solver y nunca les vuelve a calcular. Entonces, este es un error muy común que lo he visto porque no están pensando en grados de libertad ni en las direcciones y que se hace la nueva definición de variables. ¿A ambos lados puede estar en azul? Sí, a ambos lados puede estar en azul y ahí en ese caso backward o forward funcionaría sin ningún problema cualquiera de los dos. Si ambos están en negro, a izquierda, derecha está en negro la variable, no valdría la pena entonces transferir. En ese caso no valdría hay una opción que dice no transferir y ahí no valdría la pena transferir esta variable porque ahí no está. Si usted escoge poner el recycle en un lugar donde la mayoría de las variables están en negro, tanto a la izquierda como a la derecha, en el forward, en el backward, la mayoría de sus variables están en negro, ha escogido un mal lugar para ubicar el recycle. El recycle tiene que estar ubicado en un lugar donde se pueda mover. Y el mejor lugar donde se puede mover, pues donde tiene la mayoría de las variables en azul. ¿Sí? Entonces hay que pensar muy bien en dónde ubicar el objeto recycle, porque dentro de todo el ciclo, recycle se puede ubicar en más de un lugar y algunos son más fáciles para hacer converger que otros. ICE dispone de básicamente dos algoritmos para resolver esta prueba y error, el método Weinstein y el método de Valores, y a su vez esos se encuentran haciendo doble clic en el recycle y en la pestaña Parameters, página numérica, ahí puede ver usted cómo puede cambiar de método numérico en caso tal en que lo requiera. El Weinstein resuelve la mayoría de las situaciones. El Valores pues es para un problema ya muy severo que no se puede resolver, entonces usted podría optar por cambiar a ese método. Puede cambiar el número de iteraciones, yo siempre recomiendo poner bastanticas, por ahí unas 100 iteraciones por lo menos, y estar pendiente de cuál es el tipo de flasheo que usted escoge. Recuerden que esto funciona algo muy parecido como los scooters. Los scooters no hacen prueba y error, los scooters que empalman paquetes de fluidos. No, los scooters no hacen prueba y error, pero sí hacen algo con las variables de estado. Las variables de estado termodinámicas, de las 5 posibles, él transfiere 2. Pues los recycles hacen lo mismo. De las 5 posibilidades de las variables de estado, es decir, de temperatura, presión, fracción de vapor, entalpía y entropía, de esas 5 hay que escoger 2 porque esas 2 son las únicas que por termodinámica, por la regla de fases, son las únicas que se deben ir hacia la otra corriente para hacer el recálculo de la termodinámica en la otra corriente. Entonces hay que escoger aquí, por defecto él tiene PT, o sea, presión y temperatura, pero se pueden escoger las otras combinaciones que ya habíamos discutido un poco cuando vimos el objeto Guter. Y así puede hacer otras manipulaciones del método numérico también aquí por medio de estas otras opciones. Y en la misma pestaña Parameters, en la página Variables,
usted puede definir qué grado de sensibilidad quiere y la dirección de transferencia. Si la quiere forward, backward, forward, que era lo que estábamos discutiendo en la diapositiva anterior. Las sensibilidades, como pueden ver, aparentemente no son la misma para cada variable. Hay variables en que usted requiere más precisión que otras. Por ejemplo, la composición. La composición suele ser una variable en que usted necesita más precisión que, por ejemplo, en la entalpía o en una presión. ¿Sí? Son variables que no requieren tanta precisión como si una composición. Estas sensibilidades no es la misma tolerancia. Para convertir las sensibilidades a la tolerancia que había mencionado, pues hay que multiplicar la sensibilidad por una tolerancia interna, que es un factor de escala que está aquí, donde vemos que se pone en evidencia nuevamente que la composición es la que tiene unas tolerancias mucho más exigentes que las otras variables, pero todo, pues, si bien tolerancias internas no son modificables por el usuario, por lo menos las sensibilidades sí. Las sensibilidades sí pueden ser modificadas y obviamente corresponden al orden de magnitud, es decir, una sensibilidad de un número más alto de sensibilidad quiere decir de que usted es menos exigente en el cálculo. Si la sensibilidad es más bajita, pues entonces automáticamente está diciéndole que sea más exigente en la precisión o en el cálculo. Esta diapositiva es una de las más importantes, donde voy a dar sugerencias paso a paso de cómo usar el recycle. Presten mucha atención. Primero, tenga las dos corrientes, tanto la backward como la forward, creadas, pero sin unirlas. Obviamente no se pueden unir, así nomás. Tenga las dos corrientes creadas. Todavía no insértelo. Y una vez creadas las corrientes, pues puede proceder a insertar el objeto, pero sin conectarlo, sin conectar el objeto recycle, que se reconoce por este icono, sin conectar el recycle a las corrientes de masa. Dentro del recycle, o sea, haga doble clic en el recycle y chequee la opción Ignore. La opción Ignore está en la parte inferior derecha de la ventana. Y todos los equipos de HYSYS tienen la opción Ignore. Pero en el caso del recycle es particularmente útil. Entonces, hágale doble clic al objeto recycle, busque la casilla en la parte inferior derecha, Ignore y hágale check ahí. Una vez se le hace check, ¿qué es lo que pasa con el ignore? El ignore lo que hace es que ignora este equipo para hacerlo converger. No lo hace converger. Simplemente está ahí en el diagrama casi que de decoración, pero por ahora lo queremos así. Queremos de que él no haga el cálculo, no haga el cálculo del recycle todavía. Y después de que le haya checado el ignore, ahora sí conectemos las dos corrientes, la backward y la forward. Conectémosla al recycle. Asegúrese de que todos los equipos y corrientes, antes y después de Recycle, hayan convergido por completo. Es decir, en otras palabras, el Recycle no le va a cuadrar los grados de libertad. Los grados de libertad de la planta ya debieron haber sido satisfechos en todos los equipos, en todas partes. Ya debe estar todo completo. El Recycle solo puede mover las variables que estén antes y después del objeto Recycle inmediatamente, es decir, las variables de esas dos corrientes. Cualquier otra variable en cualquier otra parte de la simulación, el recycle no puede afectarlas. Él solamente afecta a la de las corrientes que están pegadas a él. Entonces, asegúrese que todos los equipos corran porque el recycle va a trabajar solo sobre esas dos corrientes y si los equipos otros no están convergiendo, pues entonces no se van a actualizar los cambios que el recycle trate de hacer. Aquí en este punto, por prevención, sugiero de que usted cree un backup, es decir, haga una copia de seguridad del archivo de la simulación. Haga una copia de ese archivo hasta este momento que llevamos, y guárdela en su disco duro de su computador, téngala de reserva por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si acaso el recycle llega a fallar, necesitamos recuperar la posición original, la simulación original de donde arrancamos, donde en teoría todo convergía. Sí, convergía, pero los corrientes eran diferentes, no importa, pero al menos todos los demás equipos convergían. Si no hace esto, puede incurrir en que el recycle le dañe todo. Le daña todo porque como él empieza a cambiar variables de la corriente forward o la corriente backward, eso puede hacer que el estado estable que usted tenía en sus equipos pase a otro estado estable diferente que puede que lo lleve a un punto de operación que no era el que usted deseaba. Entonces no se puede regresar. Aquí no hay control Z para estos casos, entonces lo mejor es conservar un respaldo por si acaso. Sugerencia.
¿Qué es lo que yo había mencionado? En lo posible, trata de que todas las variables de la corriente, de una de las corrientes, estén completamente en azul y que al otro lado, la otra corriente, las tenga totalmente en negros. No importa si uno es backward o otra es forward, lo que importa, ojalá es que todas sean en negro en un lado y todas las independientes sean en azul en el otro, sin importar. Eso, a fin y a cabo, recuerden que uno puede definir la dirección de la transferencia y entonces con eso lo puede dirigir hacia el lugar correcto. ¿Sí? Él no se va a dar cuenta, uno tiene que decirle la dirección después, pero lo importante es que todas en azul y la otra todas en negro. Ahora sí, una vez definido quién está en todo en negro y quién está en todo azul, entonces dependiendo de eso, usted elige la dirección de transferencia, tal como lo mostré, o forward o backward, de acuerdo a cómo nos convenga, y después de hacer eso, usted a ojo, simplemente a ojo, vaya y mire en la pestaña Worksheet, así como todos los equipos de Heights que tienen la pestaña Worksheet, vaya y mire las condiciones de operación, es decir, mire las temperaturas, presiones, flujos y composiciones de las corrientes backward y forward en ese momento. Si usted ve que la distancia es muy grande y que usted tiene la posibilidad a mano, sin dejarlo que lo haga, usted a mano puede empezar a usted a hacer una pequeña prueba de error para hacer de que esas diferencias se disminuyan, entonces hágalo. Esto me ha pasado en algunas ocasiones que la distancia es muy grande entre las variables de la backward y la forward y si le dejo al recycle que él haga todo el trabajo, puede que falle. Eso depende de muchas cosas, depende de qué tan compleja sea la planta, etcétera, etcétera. Pero si sois mucha la diferencia, yo prefiero yo mismo a mano empezar a tratar de manipular mis variables en azul, que de la backward o la forward, dependiendo cómo me convenga, y lo hago ahí, desde la pestaña Worksheet del Recycle. Desde ahí mismo voy cambiando las variables y voy observando si yo mismo a mano voy logrando hacer que la brecha se cierre un poco. Ayudarle, no es que necesariamente vaya a resolver todo el problema, pero sí acercarlas un poquito yo mismo a mano. Si veo que la distancia es pequeña, entonces suele entonces el Recycle ser suficientemente capaz de él cerrar la brecha y hacerlas prácticamente iguales. Entonces, una vez ya la brecha sea lo suficientemente pequeña para mí, entonces le quito la opción Ignore del Recycle. Una vez le quite la opción Ignore, inmediatamente el simulador empieza a hacer converger él solo el Recycle y empieza él a hacer la prueba y error. Entonces, ahí sí hay que esperar a que el Recycle converja. Si el Recycle no converge, entonces lo mejor será muy posiblemente abrir el archivo de respaldo, guardar o guardar este que que no me acabó de converger, guardarlo ahí como una reserva tal vez para aprender o qué sé yo. Y me toca es regresarme al archivo de respaldo y modificarle algo al método numérico, ya sea el número de iteraciones, el tipo de flash, la sensibilidad de alguna variable. Bueno, lo que yo haya notado en la que no me convergió, porque uno observando el worksheet del recycle al final, uno se puede dar cuenta cuál variable fue la que no cuadró. Tal vez cuadraron todas excepto una sola, ¿cierto? Y cosas de ese estilo. Entonces ahí observando eso, yo me puedo dar cuenta si tengo que modificar ese flash, el tipo de flash o la sensibilidad de esa corriente, o se acercó mucho, pero lo que le faltó fue iteraciones. Entonces, ese tipo de cosas se descubren mirando el worksheet y la ventana del método numérico, donde ahí se ve cómo convergió el error versus las iteraciones. Y ahí uno decide. Y todo eso me tocaría sobre el respaldo, hacerlo sobre el archivo de respaldo y solo grabar la simulación hasta cuando el recycle haya convergido correctamente. Sí, porque pues aquí no hay control Z, entonces no se me va a regresar al estado original solamente con darle control Z. Por eso el archivo respaldo es importante y mantener el archivo respaldo siempre. Sí, no dañar nunca el archivo de respaldo. Bien, esto es así como mis sugerencias de cómo usted debe afrontar entonces el uso de un recycle. Muchas gracias.